Muy buenas. Dentro de este segundo acercamiento que vamos a realizar a otro grupo indígena o indio norteamericano, nos vamos a acercar a la gran gentilidad, a la gran nación, a la tribu de los Sioux o Lakotas. Los Sioux, historia político-social y su guía Toro Sentado, Tatanka Yotanka. Así se titula este trabajo. Comenzaremos por el primer capítulo, obviamente, geografía política y social de las praderas indígenas. Las praderas son una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Van desde el valle del río Mississippi hacia el oeste hasta los pies de las montañas rocosas. Por el sur llegaban hasta el límite norte del Río Grande en Texas. En la época que vamos a describir eran una estepa de hierba alta conformada por una tópica vegetación esteparia consiguiente, donde crecía una naturaleza de forrajes y de arbustos con bosques pequeños. Hoy estarían contenidas en los estados de Dakota del Norte, capital Bismarck, y Dakota del Sur, capital Pierre, Montana, Wyoming y Oklahoma. El estado social de los Sioux estaría dentro de la época prehistórica del Neolítico. La tierra era muy oscura y de una fertilidad restallante. Hoy es el necesario granero de los Estados Unidos de América del Norte. La agricultura solo se produjo con la llegada del colono blanco que portaba el pertinente arado para poder atravesar el entramado vegetal radicular. Los indígenas cultivaban maíz y frijoles en las riberas de los ríos, los cuales poseían un fértil suelo de aluvión. Debido a las extremas condiciones climáticas, desde los 30 grados bajo cero en invierno y tormentas de nieve subsiguientes hasta unos veranos tórridos, la agricultura era prácticamente imposible. No todo era tan uniforme,
sino que las notorias e históricas colinas negras o Paja Sapa, el territorio sagrado de los indios Sioux o Lakota, estaban arboladas por su elevado grado de humedad. A lo largo del trayecto de los ríos Mississippi y Missouri se extendían bosques, arboledas de sauces, álamos, fresnos y olmos que protegían por su utilización para la combustión a los indígenas de las glaciales temperaturas del invierno. Hacia el siglo XVII, los españoles introdujeron el caballo y a partir del año 1720 las llanuras incrementaron, como por encanto, su demografía, ya que las tribus que provenían del este, como los Lakota y los algonquinos, del oeste o comanches y del norte o atapascos, pudieron convertir la caza del bisonte en su principal modo de sustento. Esto motivó que durante los meses de verano cambiaran la casa estable por la tipi de cuero para ir detrás de la migración de los grandes bóvidos, imprescindibles para su supervivencia. Un siglo después, la población se encontraba en el comienzo del declive, que llegaría a su ocaso absoluto con la desaparición, hacia el año 1885, de los bisontes, a causa del exterminio realizado por los cazadores blancos, de los que el más conspicuo sería William Frederick Cody o Buffalo Bill. Los españoles ejercieron una decisiva influencia indirecta en relación con el destino de los indígenas norteamericanos de las praderas, ya que los caballos que se escaparon de las colonias hispanas del sudoeste transformaron los modi vivendi y operandi de los indios de una forma sustancial. Los pueblos de la región sur de las praderas, comanches, comenzaron a robar caballos a los hispanos del sur o a intercambiarlos por niños presos procedentes de otras tribus enemigas. Otra posibilidad estribaba en capturar estos mustangs o caballos salvajes para domarlos y adiestrarlos a sus necesidades. La derrota en el año 1763 de Francia contra Inglaterra permitió a los hispanos de Texas, Arizona y Nuevo México entrar a dominar el comercio de caballos y armas de fuego con los indígenas de las praderas. Esto provocó la competencia entre las diversas tribus y, por consiguiente, el desplazamiento territorial entre las tribus. Por ejemplo, a principios del siglo XVIII, los indios wichitas se vieron obligados a abandonar su territorio ancestral de Kansas y asentarse más al sur, en el territorio de Texas, a causa de la superior presión bélica de los osages y de los comanches, los cuales poseían caballos y armas en abundancia. Antes de entrar en contacto con los rostros pálidos, los indígenas ya comerciaban activamente entre ellos. El caballo favorecía las similitudes culturales entre las tribus, no solo difundiendo bienes necesarios para la subsistencia, sino también ceremonias religiosas, canciones, danzas y leyendas. Verbigracia. Las naciones indias de agricultores, tales como aricaras, mandans e hidatsas, eran muy influyentes en la economía del trueque y sus habitantes dominaban varias lenguas. Solían intercambiar sus productos agrícolas, maíz, frijoles, calabazas, tabaco, por la caza que traían los indios de las llanuras, los cuales practicaban el nomadismo. Algunos de los productos de intercambio de estos últimos eran pieles de tatanca, es decir, bisonte, arcos hechos con cuernos de muflón canadiense y una más que nutritiva carne seca. La red comercial se incrementó espectacularmente con la llegada del caballo. En el idioma de los Hoka Sioux, Sungkawakan. A la par, los comerciantes euroamericanos crearon núcleos y vías de comercio. Estas vías
conllevarían también la llegada y transmisión de enfermedades a modo de pandemias, tales como sarampión, viruela y tosferina. Los intentaron penetrar en las redes comerciales, pero solo algunas tribus privilegiadas lo consiguieron. Entre ellas se pueden citar a los pies negros, que por un dilatado periodo de tiempo consiguieron impedir que los rostros pálidos suministraran armas y municiones a sus enemigos. El vocablo Sioux es la deformación francesa de una palabra chippewa o jigua, que significa el que habla una lengua incomprensible o también enemigo menor, para distinguirlos de los iroqueses o enemigos peores. En cuanto a su relación con las religiones cristianas y su posible conversión, los indios americanos escucharon con interés amistoso a los misioneros europeos, pero les irritaba la obstinación de los cristianos en la verdad absoluta y exclusiva del relato sobre el paraíso terrenal. Las ventajas del uso del caballo para la caza del bisonte motivaron que los primigenios agricultores de los bosques, tales como los Crows y los Cheyennes, abandonaran sus maizales y se trasladaran al oeste para dedicarse a la caza del bisonte. Por causas iguales, los comanches abandonaron en el siglo XVII la gran cuenca del río Mississippi por la región sur de las llanuras, es decir, el estado de Texas. La posesión de caballos significaba la diferencia social entre ricos y pobres. Los que no tenían caballos se debían plegar a un sistema de vasallaje hacia los ricos. Por ejemplo, en la reserva del Río Grande, en el territorio de Dakota del Sur, Catch the Bear, el que coge el oso, era el feudatario o guardaespaldas del gran Sachem, del gran jefe político de los Sioux Hunkpapas, que significa los Sioux que están por delante, es decir, Tatanka y Otanka, o toro sentado o Sitting Bull. Como las tribus de las llanuras no solían criar caballos, salvo los comanches, las formas de obtenerlo eran por medio del robo o del intercambio. Los indios Lakota o Sioux lo denominaron, admirados y sorprendidos, como Sunk Kawakan, o perro misterioso. A partir de su conocimiento y posesión, las posibilidades de transformar los materiales para sus tipis y cargas más pesadas se incrementaron. Hasta tal punto vincularon los caballos a sus vidas que los rememoraban en tótems conmemorativos cuando morían en las guerras. Los mandans los introducían en sus propias casas. En la época precolombina había unos 60 millones de bisontes, los cuales ya se habían extinguido en todo al este en el siglo XVIII. Desde el año 1860 hasta 1880 ya habían desaparecido prácticamente en todo el oeste. Dentro de las causas primigenias estaba la consciencia de los europeos anglosajones de exterminarlo, con el fin de arrebatar al indígena su principal fuente de alimentación y subsistencia. En la actualidad existen algunas manadas protegidas en los parques nacionales, como sus modi vivendi y operandi dependían del bisonte, tales como ropa, alimentación y utensilios del hogar. Muchos de sus ritos religiosos giraban en torno a ese animal. A comienzos del verano, cuando las enormes manadas de bisontes se reunían para su migración hacia el norte, las tribus se congregaban en grandes campamentos para realizar las cacerías colectivas, con las subsiguientes fiestas de relación social multifamiliar. También seguían a los bisontes cuando estos se retiraban en otoño en manadas más pequeñas a sitios protegidos. En este caso, las familias se acomodaban en zonas boscosas protegidas del viento. Siguiente capítulo: la caza del bisonte. En la época precolombina, los indígenas capturaban los bisontes por medio de batidas colectivas o tras camuflarse con la piel de un animal.
acercarse lo más posible al bóvido para abatirle de un certero flechazo. Esta técnica la siguieron utilizando los Creeks y los Assiniboines, que poseían muy pocos caballos para realizar grandes alardes cinegéticos. En invierno seguían a los animales provistos con un calzado especial para no hundirse en la nieve. Con el tiempo se entrenaron a caballos específicamente para la caza del gran bóvido de las praderas. Las ligas de los varones realizaban una labor de policía para que reinara un orden estricto en la caza. Existían jefes de caza y exploradores entrenados para seguir a las manadas. A una señal convenida, los cazadores cercaban a la manada al mismo tiempo, acercándose a caballo por detrás, arrojándoles a la carrera una flecha con sus poderosos arcos justo por detrás del omóplato hasta llegar al corazón. Como no se les derribara a la primera, el segundo flechazo se realizaba con el riesgo consiguiente del ataque furibundo del animal herido, los cuales solían medir casi 2 metros de altura y pesar varias toneladas. Muchos cazadores indios pagaron con su propia vida esta técnica depredatoria tan arriesgada. A pesar de la existencia de los rifles, los indios siguieron cazando bisontes con flechas para evitar que los complejos fusiles de avant-carga y su ensordecedor ruido espantaran a la manada. La tarea de desollar y despedazar a los bisontes muertos era tarea femenina. La carne que no se comía en el momento se cortaba en tiras y se secaba sobre unas estructuras específicas. Más tarde se almacenaba en bolsas o se utilizaba en la fabricación de la carne en conserva llamada pemmican. En este segundo caso, las mujeres trituraban la carne seca ya asada con un martillo de piedra hasta que las fibras quedaban deshechas y en forma de grumos. Luego la amasaban con grasa caliente y médula ósea. La masa resultante la mezclaban con bayas secas, dándole la forma de tortas pequeñas o pasteles compactos. El pemmican se conservaba durante muchos años, asegurando la subsistencia de la tribu en el invierno o durante las guerras. Los Lakota cocinaban en vientres de animales o sacos de cuero enterrados en el suelo. Se llenaban de agua y se calentaban con piedras calientes. Así servían los alimentos. Para comer utilizaban cucharas de cuerno, cuencos de madera, recipientes para el agua realizados con vejigas de animales, cuchillos de moluscos y pedernales con taladro. Los europeos les proporcionarían encendedores de choque consistentes en acero y pedernal. Siguiente capítulo, la agricultura. Los cazadores de bisontes apreciaban sobremanera los productos agrícolas, maíz y frijoles, de los indígenas sedentarios y los obtenían por medio del intercambio o por el robo. Lo que variaba era la importancia que las diferentes tribus daban a la alimentación. Los Pawnees, por ejemplo, cuya alimentación dependía en igual porcentaje de la caza y de la recolección, se iban en el mes de junio para realizar las cacerías de verano y retornaban en el mes de septiembre para la cosecha. Tras guardar los cereales en sus almacenes, volvían a cazar en invierno y por fin en la primavera realizaban la siembra del maíz, el cual con los frijoles era la alimentación básica de los indígenas de las praderas. Otros pueblos organizaban, como los Arikaras y los Crows, la gran cacería del verano en un solo día alrededor del poblado y sin perjudicar el cuidado de sus campos cerealísticos. Antes de la siembra, las mujeres movilizaban la tierra con azadas y bastones, acompañadas por los hombres que las protegían de posibles ataques. En mayo comenzaban a sembrar para proteger los maizales de ciervos y caballos. Se construían plataformas para ello, donde las mujeres jóvenes vigilaban. A estas las observaban detenidamente los jóvenes guerreros solteros para cortejarlas, ya que las oportunidades entre los jóvenes de tener relaciones amorosas siendo célibes eran muy escasas.
Para evitar los malos pasos, las mujeres ancianas vigilaban cuidadosamente a las jóvenes. Al crearse las reservas, los blancos introdujeron nuevos alimentos y cultivos, tales como las patatas, el trigo y la sandía. Siguiente acercamiento, la ropa de los indígenas. Los varones vestían con mocasines, leotardos de piel hasta la cintura, un taparrabos, una camisa hecha con pieles de animales y una túnica de piel de bisonte para evitar lo engorroso del traslado de un amplio vestuario. Se limitaban a poseer lo estrictamente necesario. Era lógico que en las celebraciones todo se recargara, apareciendo ya las plumas, garras de animales y pinturas. Inclusive el traje de gala podía describir las hazañas bélicas específicas del dueño. Las mujeres, hasta el año 1850, llevaban un vestido conformado por una falda de cuero y una capa parecida a un poncho, llevando el busto desnudo y lleno de tatuajes. La moralidad hipócrita de los blancos anglosajones que les mataban les impuso el vestido de cuero de arriba abajo. La vivienda. Consistía en una tienda de forma cónica, el tipi, que significaba simplemente vivienda. Eran fáciles de montar, desmontar y transformar. El armazón se envolvía de forma compacta y sin fisuras. A partir de 1870 se sustituyó la piel de bisonte por la lona. La mujer era la propietaria de la tienda, ya que era quien la construía y solía durar 2 años por las adversidades de la climatología. Se utilizaban unas 12 pieles de bisonte para la conformación de cada tipi. Los tipis específicos para la reunión del consejo de la tribu eran más grandes. Se utilizaban 3 o 4 postes para el armazón. La salida del humo se regulaba por unas trampillas movibles. La entrada del tipi se orientaba hacia el este, que representaba la renovación y vida por ser la salida del sol. La única fuente de luz y calor era la hoguera central. Para cocinar salían siempre fuera del tipi, salvo que lloviera en un espacio específico. La familia y la sociedad. El parentesco era el bien supremo que unía a toda la sociedad indígena. Los grupos o clanes estaban dirigidos por hombres religiosos, los cuales solían ostentar ese cargo por herencia. Se encargaban de cuidar las relaciones políticas con otras tribus, detentaban poderes sobrenaturales y eran los que estaban facultados para declarar la guerra. Cada tribu estaba dividida en 2 mitades. Una representaba la paz y otra la guerra. El consejo de la tribu era el organismo de más alto rango y estaba conformado por representantes de todos los clanes. Desde hace unos 30 años, las mujeres forman parte ya de los consejos tribales. Los hombres y las mujeres. Ambos sexos realizaban tareas complementarias, pero con idéntico valor para la conservación de su raza. Primero, las mujeres cuidaban de los hijos, recolectaban frutos y almacenaban la comida, confeccionaban la ropa, los tipis y se encargaban de transportar los bienes de la casa cuando la familia se trasladaba. Además, fabricaban muchos enseres necesarios para la vida familiar. La fama de sus familiares y el pertenecer a una liga femenina incrementaban su estatus. Segundo, los hombres eran los responsables de la caza, de la guerra, del comercio y de la política. A la edad de 13 años, los niños comenzaban a cazar bisontes. Si el hijo tenía éxito, su padre regalaba, para festejarlo, un caballo a una persona pobre del poblado y se anunciaba el hecho con una gran fiesta. A los 15 años ya tenían sus primeras experiencias bélicas. En primer lugar, tenían algún tipo de visión, permaneciendo el nuevo guerrero en un lugar adaptado donde rezaba y ayunaba hasta que se le aparecía el bisonte blanco, sagrado. Este ser le revelaba la canción y el nombre con que se le conocería. Si el sueño se relacionaba con Wapiti, del Shawnee, que significa tronco blanco, Cervus canadiensis.
Gran ciervo, cuyos dientes se consideraban medida de valor en el norte de las praderas, era como el anuncio de un filtro de amor y ninguna mujer se resistiría al joven Sioux. Las niñas estaban, desde el punto de vista de la educación, al cargo de las abuelas, las madres y las tías. Tras tener la menarquia, eran aisladas en una tienda, donde la abuela materna le instruía en sus futuros deberes como esposa y madre. Los rituales, en relación con la menstruación, tenían una íntima relación con el poder de engendrar hijos que perpetuaran la especie. Cuando nacía un niño, el marido no podía entrar en el tipi, realizado específicamente para el parto, hasta que no hubiesen pasado 4 días, para evitar la contaminación materna. Los matrimonios solían acordarse entre los padres de la pareja por medio de regalos o celebrando una fiesta. Si la descendencia era de tipo patrilineal, los contrayentes iban a vivir con la familia del esposo, los pies negros, y viceversa. La familia era monógama, aunque se fomentaba que el hombre tuviera varias esposas, sobre todo si era un gran cazador o un guerrero conspicuo. En este segundo caso se solían casar con hermanas para evitar las celotipias. Existía en ocasiones el levirato, o casarse con la viuda del hermano muerto, o el sororato, casarse con la hermana de la esposa muerta. Existía el divorcio si lo realizaba la mujer, empaquetaba los objetos del esposo y se los ponía en la puerta del tipi. Los hijos se quedaban con la madre a causa de que la autoridad materna superaba a la paterna dentro del hogar familiar. Existían además los denominados verdaches o travestidos, los cuales se vestían como mujeres a causa de haber tenido visiones sagradas. Se encargaban del mantenimiento del poste central de la cabaña de la danza del sol. Vivían con hombres mayores, realizaban las labores de la casa y competían con las mujeres en las habilidades femeninas manuales. Participaban en las ceremonias de la Liga de las Mujeres Sagradas. Eran un grupo social per se. Tenían su propio jefe y no siempre mantenían relaciones estables homosexuales con otros hombres. Los blancos les persiguieron especialmente y con mucha saña. La guerra. Los indios Lakota o Sioux atacaban con regularidad y saqueaban las tierras de los cultivadores de maíz de las riberas de los ríos. El prestigio y la influencia dependían de los méritos de cada uno conseguidos en las hazañas bélicas. La praxis bélica consistía en una serie de ataques cortos y selectivos al amanecer, en los que se robaban los caballos del enemigo, se raptaba a las mujeres y se mataba o se hería a los enemigos. Aunque tocar a un enemigo era una acción más honrosa, podía existir venganza del enemigo o, por el contrario, el conflicto, acabarse con el intercambio de regalos. Los indios Lakota o Sioux acordaron a principios del siglo XIX una paz duradera con Cheyennes y Arapahous. Los Crows y los Pawnees fueron siempre sus más temidos enemigos. La agresión del Kup podía hacerse con la mano o con un arma o con un bastón tallado exclusivamente para ello. El distintivo de sus actos heroicos era una pluma adornada de forma singular. Los penachos de plumas o los cascos con cuernos estaban restringidos a las ligas de hombres. El primer penacho de plumas llegó a los Lakota Oglala en el año 1797, cuando un guerrero se lo arrebató a un pie negro muerto en batalla. Una tropa de guerra estaba formada por unos pocos hombres, ya que era más fácil de avituallar y más difícil de descubrir por el enemigo. El líder o jefe guerrero, llamado Bachechiche o Bacheiche, que significaba buen hombre, era el que prometía la victoria por medio de la poderosa medicina obtenida en las visiones. La planificación era muy meticulosa. Primero se cantaban canciones de guerra. Segundo, se preparaban grandes cantidades del pemmican. Tercero, se llevaba ropa adicional como reserva. Cuarto, se preparaba la pipa de guerra, la cual transportaba las oraciones de los guerreros hasta las alturas.
Quinto, se usaban mazas de piedra con mango de madera para la lucha cuerpo a cuerpo. Sexto, se llevaban y utilizaban arcos y flechas para las cargas. Séptimo, la tribu o el individuo que los poseía utilizaban fusiles. En lengua Hoka, Sioux o Lakota se denominaba mazahuacán o hierro misterioso. Las mujeres eran cogidas como prisioneras y se integraban en la tribu vencedora como esposas. Los hombres prisioneros eran torturados y los que sobrevivían eran tratados con escarnio, realizando labores de ínfima categoría. Con el tiempo podían ser adoptados por una familia que había perdido a sus hijos adultos en la guerra. Entre algunas tribus Lakota Sioux, las mujeres participaban en la guerra. Inclusive algunas de ellas podían elaborar medicinas de guerra y escudos para los guerreros. La batalla del Little Big Horn, culmen de la gloria militar de los Sioux Lakota frente al general George Armstrong Custer, nacido en 1839, muerto en 1876, y su séptimo de caballería. Esta batalla es el clímax bélico de los indios Lakota o Sioux y la obra política de un hombre, Toro Sentado, Tatanka Yotanka, Sitting Bull, que consiguió unir a todas las tribus Sioux con Cheyennes y Arapahoes. El gran jefe militar fue Tasunka-Wicko, es decir, Caballo Loco, y en ella aplastaron el orgullo del séptimo de caballería, del coronel habilitado como general de una estrella, Cabellos Largos Custer. El 17 de junio del año 1876, el gran caudillo de los Sioux, Oglala, Caballo Loco, tuvo una visión y dio instrucciones a sus guerreros para que dejaran combatir en la forma tradicional y estudiaran los movimientos de los soldados. Caballo Loco mantuvo siempre a sus guerreros montados, asesinando y asestando golpes en los puntos más débiles de los flancos del general Tres Estrellas Crook. Aquella nueva modalidad de combatir les cogió desprevenidos. También se distinguieron en la nueva táctica el jefe a la vista de los Cheyennes. Su hermana, Camino de la Ternera de Búfalo, le salvaría tras ser derribado del caballo. Esta batalla del Rosebud, citada, sería el entrenamiento de los indígenas para la definitiva del Little Big Horn. La derrota fue más memorable, si cabe, de lo que los propios indios apreciaron, y el propio general Crook se retiraría hacia el sur para esperar los refuerzos de otros militares, que en este caso eran los de Gibbon, Terry o Custer. Los indígenas decidieron trasladarse al Valle de la Hierba Verde o Little Big Horn, donde se podían encontrar muchos antílopes y los pastos eran abundantes para los caballos. Los indios reunidos no eran menos de 10.000, de los cuales unos 4.000 eran guerreros. Nuestro poblado era enorme y era imposible contar las tiendas de que estaba compuesto. Esto dijo Alce Negro, un Sioux Oglala de 13 años. Río arriba, hacia el sur, estaban los Hunkpapas, los que están por delante o a la entrada del campamento. A continuación se encontraban los tipis de las restantes tribus Sioux, a saber, Pies Negros, Sans-Arcs, Mineconjus, Oglalas y Brulés. La parte norte del poblado estaba ocupada por las tiendas de la nación Cheyenne. Las partidas de caza iban y venían constantemente y todas las noches se organizaban danzas rituales y consejos tribales de ancianos. Todos eran respetados, pero solo uno de ellos era considerado superior y jefe de todas las fuerzas indias coaligadas, Toro Sentado, el cual creía que la profecía de la derrota de los blancos no estaba del todo cumplida con la batalla del Rosebud. En la mañana del 24 de junio del año 1876, Caballo Rojo, que recogía nabos silvestres, vio a la columna militar de Custer que cargaba ya contra el campamento. Los Sioux no tuvieron tiempo de deliberar, por lo tanto, montaron a caballo, cogieron sus armas y buscaron el encuentro con las tropas de Custer. Las mujeres y los niños se reunieron y emprendieron la huida. La prima de Toro Sentado, llamada Te San-Wastewin, manifestaría a posteriori que a unos 10 o 12 kilómetros vieron brillar por la luz del sol los sables de los soldados
y se dieron cuenta de que eran muy numerosos. El general Custer desde el norte y el mayor Marcus Reno por el sur trataron de aplastarlos como con una tenaza. Los disparos llegaron desde el campamento de los Pies Negros. Los indígenas entonaron su canción de guerra y se lanzaron al combate. Uno de los jefes, Oglala, perro humilde, manifestaría después su sorpresa de que algún blanco fuese tan atrevido como para atacarlos. Los Hunkpapas de Toro Sentado respondieron con prontitud. La confusión era tan grande que los Sioux tardaron tiempo en poder coger sus caballos, que estaban muy asustados. Los soldados del mayor Reno comenzaron a disparar a 400 metros del campamento. Hunkpapas y Pies Negros se retiraron lentamente para dar tiempo a que las mujeres y los niños pudiesen ponerse a salvo. Otras tribus menos agobiadas pudieron reunir los caballos y pasar al ataque. Al poco tiempo los Cheyennes observaron cómo los soldados del mayor Reno huían en desorden, perseguidos por Hunkpapas y Pies Negros. El jefe militar de los Hunkpapas era un alto y musculoso guerrero de 36 años, llamado Pizi o Agaya. Era un huérfano que por su valor y honestidad había sido adoptado por Toro Sentado como hermano menor. La primera acometida de Reno se llevó por delante a toda la familia de Pizi. Dice el indígena: mi corazón se llenó de amargura. A partir de aquel momento maté a todos mis enemigos con el hacha. Toro Sentado era la mejor medicina para la lucha de su pueblo. Las fuerzas de Custer se dirigieron al río Big Horn, donde la lucha era desesperada. De pronto se encontró cogido por dos fuegos, entre Cheyennes y Oglalas. El movimiento militar indígena fue definido como el ataque despiadado de un enjambre de abejas. Los ataques frontales se complementaron con galopes en círculo, estrechando cada vez más el cerco. Los Sioux tenían mejores armas y disparaban mejor, provocando mayor cantidad de bajas. La sangre de los indígenas, ahitos de las sucias artimañas de los blancos, estaba tan caliente que decidieron no hacer prisioneros. La presión era cada vez mayor y los soldados decidieron desmontar para pelear con más comodidad pie a tierra. Según el testimonio de un guerrero Hunkpapa llamado Rey Grajo, los soldados guardaron el orden y lucharon como valientes hasta el último hombre. Según manifestó Caballo Rojo, un anciano jefe Sioux, aquellos hombres parecieron volverse locos, alejaron de sí sus armas y alzando los brazos pedían clemencia. Tened piedad de nosotros, tomadnos prisioneros. No hubo prisioneros y en pocos minutos todo acabó. El Sioux Mineconyu, Toro Blanco, dibujó 4 pictogramas que le mostraban matando a Custer. Lluvia en la cara. También dijo que lo había matado. Cadera lisa y Oso Bravo dijeron lo mismo. Toro Sentado manifestó en Canadá. No llevaba el cabello largo como era su costumbre, sino más bien corto y del color de la hierba cuando se viste del blanco de las heladas. En los últimos momentos, herido en un costado, le salía sangre por la boca. Llevaba ropas de trampero, cabellos largos. Custer permanecía aún de pie como una mazorca de maíz que ha perdido ya todas las hojas a su alrededor. Los hombres de Marcus Reno recibieron refuerzos del mayor Frederick Bentin, que era público y notorio amigo de los indios, por lo que tras varios días de asedio los indígenas se quedaron sin munición y tras un breve consejo de guerra decidieron abandonar para separarse las tribus en diferentes direcciones hacia las montañas Big Horn. En la costa este de los Estados Unidos se decidió una venganza ejemplar sobre los indígenas tras conocerse la noticia de la derrota e incrementarse la indignación contra los Sioux, y como los únicos indios que tenían a mano eran los de las reservas, ellos iban a pagar por las acciones de Toro Sentado y Caballo Loco. De ellos se encargaría el general William Sherman, que era aquel militar que se había encargado de arrasar Atlanta, la capital del estado del sur de la Confederación de Georgia, durante la Guerra Civil, que sería nombrado jefe absoluto de toda la reserva Sioux. Detrás de todo este desafuero se encontraba el padrino de boda del general George Armstrong Custer, el notorio anti-indios
general Philip Sheridan, el cual había manifestado cuando le presentaron al indio Comanche como Tosawi, indio bueno, que los únicos indios buenos que he conocido estaban muertos. Hubo una vez una raza feliz, ahora son miserables debido a los blancos que nunca están satisfechos, pero que continúan avanzando. La vía, la única para detener a este mal, es para todos los hombres rojos unirse reclamando un derecho igual y común a la tierra. Es lo que era al principio y debe seguir siendo, pues la tierra nunca ha sido dividida, sino que pertenece a todos, para que cada uno haga uso de ella. Ningún grupo entre nosotros tiene derecho a vender y ni siquiera mutuamente, y menos todavía los extranjeros que lo quieren todo y no están contentos hasta que no lo tienen todo. Vender este país. ¿Por qué no venden el aire, las montañas y el gran océano, al igual que la tierra? Discurso de Tecumseh en el año 1810, unos 60 años antes de la batalla de Little Bighorn, jefe de una tribu Shawnee, dirigido el discurso al gobernador inglés Harrison. ¿Debe volver una de las más bellas partes del globo a su estado natural como guarida de algunos miserables salvajes cuando parece destinada por el Creador a ser habitada por una población numerosa y a ser el centro de la civilización, la ciencia y la verdadera religión? Respuesta del gobernador de Indiana, Harrison, al jefe Tecumseh. Aproximación histórica a Toro Sentado. Toro Sentado nació en el mes de marzo del año 1831 en la pequeña tribu de los Hunkpapas, dentro de la gran nación Sioux, el invierno posterior a una gran epidemia que hubo entre los Sioux. Los Hunkpapas eran los más eximios y paradigmáticos dentro de la gentilidad de los Sioux Tetón o Lakotas del oeste. Fue el unigénito de un jefe militar. Le bautizaron Lento, por la forma tan parsimoniosa y pormenorizada con que estudiaba todos los hechos de la vida. A los 14 años le llamaron Toro Sentado, tras matar a Absaroka, uno de los jefes guerreros de una tribu Crow, cuervos, sus enemigos habituales. Iba con su torso desnudo, ese día pintado con pintura amarilla brillante. Hirió con fuerza al Crow en el antebrazo y éste cayó a tierra, a causa del coup enorme que le produjo Toro Sentado. Ya en el suelo fue muerto por los Hunkpapas. Su padre le puso entonces el nombre de Totanka el Yotake o Tatanka Yotanka, es decir, Toro Sentado o Sitting Bull. Este nombre se reafirmó a causa de la forma en que acuchillaba a los bisontes saltándoles sobre el lomo. En el mes de agosto del año 1856, 100 Hunkpapas fueron a luchar contra los Crows para quitarle los caballos que los Hunkpapas no tenían y necesitaban. Para entonces ya pertenecía a la sociedad de guerreros llamada los Corazones Fuertes. El jefe Crow disparó primero, hiriendo a Toro Sentado en el pie izquierdo. Desde entonces cojeó siempre levemente. Y Toro Sentado le mató al instante disparándole con su fusil de chispa y le hundió el cuchillo en el pecho. Su hazaña fue calificada de Sha o roja o excelente. Se convirtió entonces en el líder de la sociedad de los Corazones Fuertes de Medianoche. Realizó guerras de conquista de tierras que pertenecían desde hacía generaciones a los Shoshones, a los Assiniboines y a los Crows. Estos habían perdido a la tercera parte de los suyos y todos sus caballos. Era ya el líder de los Sioux Lakota. Hasta ese momento solo había visto a los blancos comerciantes de pieles que, por ser de la Confederación, pretendían conducirles como aliados a la guerra civil contra la Unión. Toro Sentado era un hombre de medicina importante, un gran guerrero y un político eximio. Antes de morir ya había realizado 63 coups. Destacaba por tener un gran corazón, no tener arrogancia, ser magnánimo, generoso y carecer de egoísmo. ¿Qué diferencia con la forma de actuar de los personajes entre los blancos de hoy en día? Antes de obtener un cargo están dispuestos a prometer todo lo que quieran, pero mantienen sus promesas
Que yo sepa, no. Desde el momento en que se les elige, lo primero que hacen es guarnecer de plumas su nido y el de su familia. Pero toro sentado sin educación al menos era honesto. Cuando se mandaba algo para los de nuestro clan, estos al menos lo recibían. Su familia no pasaba adelante, no cobraba sueldo alguno. Esto manifestó un indígena llamado Oso Erecto. Toro sentado era compasivo, afable y agradable, se reía con facilidad y no permitía que un Hunkpapa fuese desgraciado. En Fort Yates dijo: quiero deciros que si Wakantanka ha escogido a alguien para ser el jefe de este país, es a mí. Si un hombre es un jefe y tiene autoridad, puede estar orgulloso y considerarse como un gran hombre. En el año de 1868, Toro Sentado fue elegido para un cargo que nunca había existido, y era el de jefe supremo de todos los indios Sioux de las praderas y de sus aliados, a saber, Hunkpapas, Minneconjous, Sanks Arcs, Oglalas de Caballo Loco, Cheyennes del Norte, Pies Negros, Arapahous y Sioux Brulés. Debes utilizar siempre todos tus poderes para cuidar de tu pueblo, en especial de los pobres, le dijo otro indio llamado Luna Negra. Le gustaba andar descalzo sobre el rocío de la mañana. Unos pies sanos pueden escuchar el corazón mismo de la tierra sagrada, indicaba. Tuvo en total 9 mujeres. Un Sioux tomaba tantas mujeres como quería y según ellas quisiesen, a condición de que pudieran mantenerlas. Se casaban y se divorciaban con facilidad. Puede que muchas de las cosas atribuidas a Toro Sentado sean falsas, pero una cosa es indiscutible. Le gustaban las mujeres, le gustaban muchísimo. Se casó al menos en 3 ocasiones y quizás hasta 8 o 9 veces. Una esposa falleció poco después del enlace. Con posterioridad contrajo matrimonio con una india llamada ella la que tenía 4 mantos y más adelante con ella la que fue vista por la nación. Hasta aquí que sepamos fehacientemente. En relación al número de hijos que tuvieron él y sus esposas, solo pueden hacerse conjeturas. Entre 10 y 15 es la cifra que se baraja entre los que había, según aseguró el propio líder Hunkpapas, 3 pares de gemelos. Pese a que le estrechaba la mano a todo el mundo, prestaba especial atención a las señoras. Su voz casi siempre gutural, profunda y melodiosa, se tornaba dulce y zalamera cuando charlaba con una dama, sea cual fuera su raza. Esto dice John M. Carroll en su colección. Desde 1851 hasta 1890, los tratados perjurados por parte de los blancos son legión. Toro Sentado, tras la batalla de las Badlands, dice lo siguiente: los soldados blancos no saben combatir, corren en línea recta y es fácil alcanzarlos, parece que no tengan corazón. Cuando matan a un indio, los demás se sienten desgraciados y lloran, y a veces dejan de combatir, pero cuando matan a un soldado blanco nadie llora, ni nadie hace caso, van derechos, disparan y dejan que yazca allí, incluso a veces se van dejando a los heridos tras sí. Peticiones realizadas a los blancos en los tratados. Primero, cerrar las carreteras. Segundo, quemar los fuertes. Tercero, detener las llegadas de los barcos de vapor que iban por el río Mississippi. Y cuarto, expulsar a todos los blancos del territorio indio, salvo a los comerciantes. En octubre del año 1868, 5 meses después de que el padre jesuita Desmet llegara a un acuerdo con Toro Sentado para mejorar las relaciones y cumplir los pactos, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos proclamó que, fuera de los límites bien definidos de sus reservas, los indios están bajo control exclusivo de los militares y se consideran sistemáticamente hostiles. En el año 1874, los buscadores de oro en avalancha se precipitaron sobre las sacras colinas negras de los Sioux. Los soldados desertaron en masa y los indígenas se prepararon para la guerra. En el mes de septiembre del año 1875 se reunieron cerca de la agencia Oglala de Nube Roja. Este jefe, despechado y sometido desde hacía mucho tiempo por los blancos, pidió a su pueblo que no siguiera a Toro Sentado. Nadie le escuchó y hasta su propio hijo se unió a Tatanka y Otanka. Somos una isla de indios en un lago de blancos. Incluso un pájaro
debe defender su nido. La batalla del Rosbach será el preludio del Little Big Horn. Un caster de 37 años soñaba con la victoria absoluta que le catapultaría a la Casa Blanca de Washington. No obstante, la batalla de Little Big Horn sería su tumba. Mi corazón está lleno de tristeza de que hayan muerto tantos en cada bando, pero cuando nos llaman al combate tenemos que combatir. Esta noche lloraremos a nuestros muertos y a esos hombres valerosos que yacen allí abajo en la ladera de la colina. Reflexiones de Toro Sentado tras Little Big Horn. Tras esta batalla los indígenas se separaron y Toro Sentado planteó dos soluciones, las cuales consistían en, primero, ir con los españoles que dominaban en el estado de Florida, ya que tenían fama de tratar bien a sus indios, o, segundo, dirigirse hacia los ingleses del Canadá, ya que nunca habían tenido problemas con los trajes rojos de la reina madre del Canadá. Es decir, la reina Victoria, se refería a la policía montada, a la guardia montada del Canadá. En el mes de octubre del año 1876, Toro Sentado se entrevistó con el general Traje de Oso Miles, que era conocido por ser el responsable de la masacre de niños y mujeres en el campamento de Slim Buttes el 9 de septiembre del año 1876, la cual finalizó con una escaramuza sin vencedores y vencidos. 7 meses después, el gran jefe de los Hunkpapas estaba ya en el Canadá. Atrás dejaba a su lugarteniente, Caballo Loco, el cual sería vilmente asesinado en Fort Robinson. Los Isantis o Sioux del oeste del Canadá no apreciaban en demasiado la instalación de Toro Sentado bajo la férula de la Gran Madre Blanca, la reina Victoria de Inglaterra. Los Estados Unidos enviaron una comisión a visitar al mayor Walsh de la Policía Montada del Canadá al mando del general Terry. Toro Sentado se presentó con 20 guerreros y solo estrechó la mano a los canadienses. Como siempre, Terry prometió lo habitual, condición sine qua non para cualquier trato era la aceptación absoluta de volver a las reservas. Toro Sentado rechazó las ofertas y entonces los canadienses le negaron la nacionalidad británica que había solicitado. Los comerciantes dejaron de comerciar con él a fondo perdido. La cabeza de Toro Sentado valía ya $30.000 vivo o muerto. A pesar de la simpatía de los oficiales de la Policía Montada del Canadá, se vio obligado sutilmente por el gobierno inglés a regresar a los Estados Unidos. El 19 de julio del año 1881 se rindió en Fort Beaufort. Su reputación era tan elevada que recibiría cartas hasta del zar de Rusia, Alejandro II Romanov. Antes de ser llevado a Standing Rock, un periodista quedó impresionado por la dignidad que irradiaba su rostro. En la reserva citada de Standing Rock, el agente indio McLaughlin, casado con la Sioux y Shanty María Buisson, se encargaría de privar a los indígenas de su cultura, pero eso sí, con una cortesía exquisita, transformándoles de indígenas paganos seminómadas en embrutecidos granjeros cristianos. En el verano del año 1885, McLaughlin le envió a recorrer los Estados Unidos y Canadá con el circo de Buffalo Bill. Vendía sus autógrafos como rosquillas y estrecharía la mano del presidente Ulysses Simpson Grant. Los parlamentarios del Canadá le saludarían como al ilustre y gran hombre de Estado, el hermoso ideal de indio franco y honesto. Todo su dinero lo entregaba a los niños harapientos que veía por las ciudades, comprendiendo entonces que si los blancos trataban así a sus cachorros, no harían nada por los indígenas. Buffalo Bill le respetaba y le trataba muy bien, por lo que Toro Sentado le tenía en gran estima. En el año 1887 rehusó ir a Londres con Buffalo Bill. Es malo para nuestra causa que yo me exhiba por todas partes, despertando el odio de los hombres blancos. Además, aquí somos necesarios. Es importante ocuparse de todos nosotros. Mi pueblo quiere que siga siendo el jefe toda mi vida. Toro Sentado tenía entonces 2 esposas y el obispo metropolitano Marty le pidió que despachara a una de ellas. Imposible, ya que las quiero a las 2, no quiero tratarlas de modo diferente.
McLaughlin seguiría utilizando todo tipo de artimañas para rendirle, inclusive negándole las raciones de alimento necesarias para su gente. Un indígena paiute llamado Wowe-Ka divulgó una visión en la que aseguraba la venida de un Mesías, el cual resucitaría a los indígenas muertos y expulsaría a los blancos. Toro Sentado manifestó que, a un muerto, le es imposible volver y vivir de nuevo. No obstante, ya tenían las autoridades de Washington la coartada para detener a Toro Sentado, aunque fuese falseando la realidad. Toro Sentado era, por lo tanto, el susodicho Mesías. Los grandes hombres son destruidos por aquellos que les tienen envidia. Buffalo Bill intentó que le dieran la orden de detención con el fin de evitar tropiezos. McLaughlin se negó y el 13 de diciembre del año 1890 envió a la policía india de la reserva para apresarle. Fue asesinado por la noche, a las puertas de su casa, por el teniente Cabeza de Toro y los sargentos Oso Comadreja, Hombre Águila, Cabeza Rasa y Hacha Roja. Al principio Toro Sentado no se resistió, pero sí lo hizo cuando descubrió a su cuñado Águila Gris entre los conspiradores. El cuerpo del gran jefe y caudillo de los Hunkpapas en el suelo fue golpeado y desfigurado. Descansaba sobre la espalda, la cabeza vuelta hacia su tipi. No había nieve, pero el suelo estaba helado. Esto dice Bernard Dubant, un periodista. El policía Hacha Roja mataría a Crowfoot, que era el hijo pequeño de 17 años de Toro Sentado y que vivía con él. También moriría valerosamente defendiendo a Toro Sentado Atrapa el Oso, que era el jefe de la guardia personal del gran líder Hunkpapas aquella noche. McLaughlin escribió en sus memorias: el golpe que mató a Sitting Bull, proveniente del fusil de Cabeza de Toro, fue el golpe que detuvo la dominación del antiguo régimen entre los Sioux de la reserva de Standing Rock. Los policías indios transportaron a todos los cadáveres en el mismo carro, pero colocarían los cuerpos de los policías muertos encima del de Toro Sentado. El cadáver sería enterrado con honores militares en Fort Yates el 17 de diciembre del año 1890, aunque los Sioux no enterraban nunca a sus muertos. Pero Toro Sentado, que había podido nacer sin la ayuda de los hombres blancos, no podía morir sin la ayuda y el deseo de sus enemigos europeos. Para terminar el genocidio contra los Sioux, el 29 de diciembre del año 1890, los soldados del renacido séptimo de caballería asesinarían impunemente a unos 300 indios Hunkpapas del jefe Pie Grande, todos ellos desarmados, conformados por unas 200 mujeres y niños. Todos ellos, sorprendidos mientras dormían, sirvieron de blanco a 4 ametralladoras Hotchkiss o Hotnis. Con armas improvisadas, los guerreros Sioux Hunkpapas consiguieron matar, a pesar de todo, a 35 soldados en combate cuerpo a cuerpo. No obstante, los casacas azules seguían disparando cuando ya no había más blancos de tiro indígenas. Los soldados persiguieron a algunas mujeres supervivientes y enloquecidas, muchas millas para acabar matándolas. Este es el genocidio de la llamada batalla de Wounded Knee o rodilla herida. Y terminamos con esto el acercamiento que hemos realizado a uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad, en este caso al gran jefe de los Sioux, concretamente de los Sioux Hunkpapas, pero de todos los Sioux, el jefe político, jefe religioso, el hombre medicina, el gran Sachem, Tatanka Yotanka o Toro Sentado. Con María Lume hasta que amanece lo midió que sacuya esta gente comenta aunque pelee vuestra fe
Suichito ya nace, poca poca novela, nací con Baturumé, muero mega en buena fe, de chiquillo que ahí está, mándame a mi cantar, ay yo canta hasta amanecer. Ya nace, la vieja no parece, porque está con Sol Lima, los canónigos venir, y la noche celebra, con la cuya y saclista, y monastillos también. Suichito ya nace, pechuguera yo tené y romarizo en los pechos como otro que está acuya que calladito se está.